Aprendiendo con Mari Trejo. Bienvenidos. En esta ocasión hablaremos de eones, eras, períodos y más. Me ayudaría mucho si me regalas un like para que mi video lo vean más personas. ¿Has pensado alguna vez en la historia de nuestro planeta? Es mucho más larga que la del hombre. Los que estudian la historia de la Tierra calculan que tiene de vida o que se formó hace aproximadamente 4.500 a 4.800 millones de años. Se ha transformado mucho, desde que se inició hasta nuestros días. Como la cantidad de tiempo es muy enorme, fíjate cómo se representa 4.500 millones de años. Para acortar el número, o digamos la representación, se utiliza muchas veces simplemente poner 4.500 y agregarle MA, que significa millones de años. Pues bien, los geólogos que estudian la Tierra dividen su historia para mayor comprensión en diferentes etapas, en eones, en eras, en periodos, en épocas y en edades. Los eones aceptados comúnmente son 4. El primero o el más antiguo se le conoce como adeico o ádico. Después tenemos el arcaico, luego el proterozoico y luego el farenozoico. Los primeros 3, que son los más antiguos, que tuvieron más duración, se engloban en un supereón llamado precámbrico. El eón más reciente, farenozoico, para su estudio se dividió en eras. Este eón se dividió en era paleozoica, era mesozoica y era cenozoica. La era paleozoica abarcó desde 542 millones de años hasta 251 millones de años. La era mesozoica abarcó desde 251 millones de años, cuando termina la paleozoica, hasta 65.5 millones de años. Y finalmente la era cenozoica abarca desde 65.5 millones de años hasta la actualidad. Aquí podemos ver una gráfica para que de manera ilustrada tú puedas ver la duración de cada una de las eras. Estamos viendo que la paleozoica fue la más extensa, después la mesozoica y la más corta ha sido la última, la que inició desde 65.5 millones de años hasta la actualidad, que fue donde surgió el hombre. Ahora, las eras que ya mencionamos, paleozoica, que es la más antigua, luego mesozoica y cenozoica, se divide en periodos. Aquí vemos la cantidad de millones de años. Por ejemplo, en la era donde apareció el hombre, ocurrió en la era cenozoica en el periodo cuaternario. Y así todas las eras se dividen en periodos. Vamos a ver algunas unidades de tiempo que pueden ser útiles para tu conocimiento. La que tiene mayor duración es la del millón de años. Aquí tenemos el número, cómo se representa, y con letra lo podemos abreviar como MA, que significa millón de años. Después tenemos una medida más corta de tiempo que se llama milenio, que abarca 1000 años. Luego tenemos al siglo o centenario, que abarca 100 años. Luego tenemos una medida más corta que es década o decenio, que abarca 10 años. Lustro o quinquenio de 5 años y el año, que tiene 12 meses o 365 días. Vamos a utilizar estas medidas que estás conociendo para resolver algunas preguntas que vienen en el desafío 14 de quinto año. Solamente tomé un extracto de alguna parte de la información que te muestran ahí. Dice, el territorio mexicano fue descubierto y habitado por grupos de cazadores y recolectores hace más de 30.000 años. Ahora dice, si un milenio tiene 1000 años, ¿hace cuántos milenios fue descubierto el territorio mexicano? Fíjate bien, aquí dice que un milenio tiene 1000. Entonces, si estamos hablando de 30.000,
¿qué tendríamos que hacer? Pues repartir 30,000 entre el periodo del milenio, que son 1000 años, y podríamos saber que fue hace más de 30 milenios. Ahora vamos a utilizar la palabra siglo centenario. Si el siglo centenario dura 100 años, ¿de qué año a qué año abarca el siglo 1? Aquí el 1 está representado con números romanos. Los siglos se representan con números romanos que vas a aprender un poco más adelante. El siglo 1 de nuestra era lo vamos a representar en esta recta numérica. Cuando nosotros comenzamos a contar, no contamos desde el 0, contamos desde el número 1. Pues bien, el siglo 1 de nuestra era abarca desde el año 1 y seguimos contando 10, seguimos contando de 1 en 1 y hasta llegar a 20, luego al 30, luego al 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Significa que abarca desde el año 1 hasta el año 100. ¿Qué te parece si ponemos algunos de los siglos y el periodo que abarcan? Por ejemplo, el siglo 1 ya lo vimos, abarca del año 1 al año 100. El siglo 2 del 101 al 200. Del siglo 3 abarcaría del 201 al 300. El siglo 4, que cambia su representación anotando un 1 antes del 5, aquí, como tú todavía no los conoces muy bien, va a ser un tema que vas a ver más adelante. Te lo voy a poner en números que tú conoces, los números arábigos, para que sepas qué número representa este siglo. Este es el siglo cuarto. El siglo cuarto abarca del año 301 al 400. El siglo 5 abarcaría del año 401 al 500. Para no ir de siglo en siglo, ¿qué te parece si ahora nos brincamos al siglo 10? El siglo 10 abarcaría del año 901 al año 1000. ¿Cómo puedo saber después de haberme brincado varios siglos? Simplemente observa el patrón. Si por ejemplo aquí estamos hablando del siglo cuarto, piensa en el número 4, la cantidad del año empieza con el 3. Estamos aquí hablando del siglo quinto, el año empieza con 4. Estamos hablando del siglo 10, la cantidad del año, el número de años en el que empieza con el número 9. Ahora nos brincamos al siglo XV. Quiere decir que aquí va a empezar con un 14. ¿Y cuál sería el número que empieza con el número 14? Pues del 1401 al 1500. Observamos los primeros dos números, 14. Ahora, el siglo XIX quiere decir que aquí los primeros dos números empezarán con el 18. ¿Cuál será ese año? 1801 al 1900. El siglo XX, aquí tenemos un 20, entonces quiere decir que aquí los primeros dos números van a ser el 19, es decir, desde el año 1901 al año 2000. Y finalmente, en el siglo en el que estamos viviendo ahorita, es el siglo XXI, el cual comenzó en el 2001 al 2100, que todavía no ocurre, ya que estamos en esta parte, estamos en el 2021. Entonces, ¿de qué año a qué año comprende el siglo XIX? Basta ver nuestra tablita, aquí está el siglo XIX, pues del año 1801 al 1900. Veamos otro caso. Dice, la llamada Casa de Carranza fue construida en 1908. ¿Hace cuántos centenarios fue construida? Recuerda, centenarios es lo mismo que siglo. Para responder tenemos que ver el año en el que estamos viviendo, que es el año actual. Vamos a hacer una diferencia o una resta. ¿Qué número vamos a poner en la parte de abajo? Vamos a poner el año en que se construyó la Casa de Carranza. Hacemos la diferencia y me va a dar un total de 113. ¿Qué significa ese 113? Que se construyó hace 113 años. Ahora observemos la pregunta. Te dice, ¿hace cuántos centenarios? Lo que me puede servir para descubrir los centenarios es lo que tú aprendiste desde que estabas en primer año,
que en la primera columna van las unidades o números de 1 en 1. La segunda columna de los números van las decenas, que van de 10 en 10. Y la tercera columna habla de las centenas, quiere decir que va de 100 en 100. Que ahí es donde abarcarían el centenario. Se construyó hace un centenario o siglo. Veamos otra pregunta. Dice, la Constitución que hoy nos rige fue promulgada en 1917. ¿Cuántas décadas lleva vigente? Es decir, que lleva en función esa Constitución. Nos van a servir las mismas letras que usamos en el caso anterior. Vamos a poner el año actual, que es el 2021, menos el año en que se promulgó la Constitución, que fue en 1917. Hacemos la resta para obtener la diferencia y nos da un total de 104 años. Quiere decir que la Constitución lleva vigente 104 años, pero esa no es la pregunta. Me dice, ¿cuántas décadas lleva vigente? Ahí es donde entran en acción estas letras. El que va de 10 en 10 es la columna del medio. Es decir, que voy a contar en mi resultado de aquí hacia el lado izquierdo los números que haya. ¿Qué significa eso? Que voy a tomar el número 10. ¿Cuántas décadas lleva vigente la Constitución? Lleva vigente 10 décadas o decenios. Y vamos a ver un caso más. La Casa de Carranza se convirtió en museo en 1961. Si un quinquenio lustro equivale a 5 años, ¿desde hace cuántos lustros la casa es museo? Nuevamente ponemos el año actual, 2021, menos el año en que se convirtió en museo, que fue en 1961. Hacemos la resta para obtener la diferencia y nos da un total de 60 años desde que es museo. Pero cuidado, estas letras o estas columnas, los números se van acomodando de 10 en 10 porque nosotros utilizamos el sistema decimal. Pero la pregunta habla de lustros. Entonces aquí no voy a usar estas letras. Lo que voy a utilizar es el resultado, que son los 60 años, y los voy a repartir en grupos de 5 años para saber cuántas veces cabe un lustro en el 60. Es decir, yo voy a dividir 60 entre 5 y me va a dar 12. Por lo tanto, el resultado son 12 lustros o quinquenios. Espero el tema te haya sido de utilidad. No olvides suscribirte para que sigas viendo más videos que te pueden ayudar a repasar lo que te enseñan en la escuela. Nos vemos pronto.